Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te glorificamos, te damos honra y gloria, Señor. Reconociendo, Señor, que tú sigues siendo Dios soberano, eternamente y para siempre, Señor. Señor, que tú sigues reinando por la eternidad, Señor, y que todas las cosas están en tus manos, Señor. Padre, tú eres poderoso, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres altísimo, y estamos en esta mañana buscando de ti, Señor, porque te necesitamos. Señor, pongo en tus manos tu palabra y pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable. Padre, que tú nos des esa palabra que realmente necesitamos para levantarnos en Cristo. Porque ese es el deseo de nuestro corazón, levantarnos en Cristo, Señor. Señor, y que tu voluntad, tu perfecta voluntad y tus propósitos sean hechas en nuestras vidas. Ayúdanos en esta mañana a abrir nuestro corazón, Señor, para recibir lo que tú nos hables. Pero, Señor, pedimos también que esa palabra sea trabajada en nuestros corazones por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y pueda cumplir su propósito para el cual tú nos estás entregando en esta mañana. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Solo sé una cosa, que esta palabra en esta mañana es para alguien y no sé para quién, pero el Señor me dijo que era para alguien. Entonces, esa persona que reciba esta palabra, que verdaderamente sea el Señor levantando su vida. Sabemos que la palabra es para todos aquellos que escuchamos, para todos aquellos a quienes nos está hablando. Pero doy gracias al Señor de que Él sigue teniendo misericordia sobre nuestra vida. Entonces, en este tiempo estamos con un grupo de hermanos, estamos estudiando el Antiguo Testamento. Y ahora mismo estamos estudiando los libros de Primera y Segunda de Samuel. Entonces es interesante ver la vida del rey David. Y es interesante también ver que Dios no esconde ningún pecado, que la Biblia es específica y la Biblia es clara en cuanto a pecado. ¿Y por qué? Porque nos muestra realmente cuál es nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? De que somos pecadores, de que realmente por nosotros mismos no estamos bien. Si estamos de pie, si podemos seguir, es por la misericordia de Dios. Y es porque Él renueva su misericordia cada mañana para nuestras vidas, ¿verdad? Pero es admirable observar la vida de David, porque él ha sido un hombre sufrido, porque ha sufrido bastante, ha sido perseguido, ha sido rechazado desde un principio y ha vivido lo suyo, ¿no? Y pruebas que a lo mejor nosotros no podríamos soportar, y a lo mejor pruebas que nosotros no podríamos aprobar, ¿no? Ser aprobado en ello. Pero sin embargo, David fue probado, y fue probado por Dios. ¿Por qué? Porque en su vida había un propósito y había un llamado que cumplir. Entonces él tenía que ser preparado, capacitado para poder alcanzar aquello a lo que Dios le estaba llamando. Pero también nosotros tenemos que ver, para nuestra vida eso no es diferente. Hay un llamado en nuestra vida, hay un propósito, y nosotros tenemos que llegar a ese propósito. Pero también somos conscientes de que por nosotros mismos no lo podemos hacer. Nosotros no tenemos esa capacidad, porque somos débiles seres humanos y no podemos ni con nuestras propias debilidades. Entonces, sabemos que Dios envió a su Hijo Jesucristo por eso mismo, porque nosotros no podíamos, y solamente por medio de Cristo podemos hacerlo. Pero miramos aquí en el Antiguo Testamento, Cristo aún no había venido, pero aún así Dios estaba allí.
Dios estaba en la vida de David. Dios estaba allí con él. Y fueron muchos años de sufrimiento y de persecución lo que David vivió, pasó. Pero en esos años de mucho sufrimiento, nosotros podemos ver la vida desde el principio, desde un jovencito pastor de ovejas. Siempre buscó de Dios. Siempre tuvo un corazón para Dios. Y eso fue hasta el final de sus días. Nosotros podemos ver la búsqueda de David, el anhelo de David de agradar a Dios, de vivir conforme a la voluntad de Dios. Aunque le fue difícil, tuvo sus caídas, sus altibajos, cayó, se levantó, el Señor lo levantó, volvió a caer, el Señor lo volvió a levantar. Pero sabemos que Cristo es el ejemplo de nuestra vida, ¿verdad? Pero también podemos tomar la vida de estos hombres como ejemplos para nosotros y ver el corazón de estos hombres. Podemos ver la historia de la humanidad a través de la Biblia y han pasado hombres y mujeres que han tenido su corazón para Dios, pero también hubieron personas que no querían nada con Dios y se rebelaron contra Dios. Pero ahora nosotros tenemos que ver de qué lado estamos. ¿Realmente nuestro corazón está para Dios? ¿O somos de los que nos rebelamos contra Dios? Pero eso es algo muy profundo, porque a veces pensamos que nuestro corazón está para Dios, pero no es así. Realmente nos levantamos contra Dios, porque una persona que tiene sinceramente el corazón para Dios siempre va a buscar vivir una vida de manera que agrade a Dios y que viva su voluntad, que logre alcanzar todo aquello que Dios dispuso para su vida. Y eso es lo que David hizo. David se aferró a las palabras y a las promesas de Dios para poder seguir. Él perseveró y él no salió fuera. Él podía haber llegado al reino mucho antes, mucho más rápido, pero él prefirió esperar el tiempo de Dios y prefirió esperar a la manera de Dios, cosa que muchas veces nosotros no queremos hacer. Entonces, me gustaría que miráramos un poquito la vida de David en el Salmo 139. Y nosotros podemos ver esta revelación tan grande que David tuvo y él expresó en este salmo. Porque a lo largo de esos años que él pasó huyendo de Saúl y de todos los problemas que él tenía, personales, familiares, a nivel de reino, él siempre se agarró de Dios y siempre vio la providencia de Dios para su vida y vio la grandeza de Dios. Entonces, él lo expresa un poquito aquí en el Salmo 139 y eso es lo que quisiéramos que viéramos. Pero yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Internacional. Ustedes lo tendrán en la Reina Valera, pero yo voy a leer en un lenguaje más sencillo, de manera que pudiéramos comprender un poquito mejor. Y dice: Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos, sabes lo que hago y lo que no hago, porque no hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Ya no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento, queda fuera de mi alcance. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría.
Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, de nada serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos, pero más difícil todavía me lo podría contarlos. Sería más que la arena del mar, y aun si pudiera contarlos, me dormiría y al despertar todavía estarías conmigo. Dios mío, cómo quisiera que a los asesinos los apartaras de mí, cómo quisiera que les quitaras la vida. Sin motivo alguno, esa gente habla mal de ti y se pone en contra tuya. Dios mío, yo odio a los que te odian, aborrezco a los que te rechazan, los odio profundamente. Tus enemigos son mis enemigos. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Qué oración, ¿verdad? Es una oración muy, muy profunda. A mí me encanta este salmo. ¿Saben por qué? Porque David comienza su oración declarando que Dios lo sabe todo. Este salmo habla de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia de Dios y de la omnipotencia de Dios. Nosotros podemos ver estos tres atributos de Dios aquí. Nosotros podemos ver de la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Y nosotros, David empieza diciendo esto, que Él lo conoce todo. Entonces, ¿de qué manera Él supo eso? En el tiempo que Él buscó de Dios. Y en ese tiempo, David conoció a Dios y entendió que de Dios no escapa absolutamente nada, que Dios tiene conocimiento de todo. Tiene conocimiento. Aquí, por ejemplo, estamos en distintos lugares, pero Dios conoce el corazón de cada uno. Dios sabe lo que hacemos, Dios sabe lo que no hacemos, Dios conoce nuestros pensamientos y Dios conoce lo más profundo de lo que hay dentro de nosotros. A lo mejor podríamos engañar a las personas, pero a Dios no lo podríamos engañar porque Él lo sabe todo, lo escudriña todo, absolutamente todo de nosotros. ¿Se acuerdan cuando Ananías y Zafira vino? Ellos pensaron que iban a engañar, pero Dios reveló lo que había en sus corazones, porque a Dios no le podemos mentir, a Dios no le podemos engañar. Y David comprendió eso en su caminar contigo. Y David sabía que Dios estaba sobre su vida. Dios conocía cada paso que David, dice él, antes de que yo abriera mi boca, tú ya sabes qué es lo que voy a hablar. Porque realmente lo que Dios mira de nosotros, escudriña de nosotros, es nuestro corazón. Y antes de que abramos la boca, Dios ya sabe qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a decir. Y también ya sabe con qué intención
vamos a decir las palabras, con qué corazón hablamos y con qué corazón hacemos las cosas. Dios lo conoce todo. Porque yo puedo hablar, puedo decir una cosa, pero ustedes no pueden saber la intención que hay en mi corazón, pero Dios sí la sabe. Y Dios, David en ese desierto, huyendo, él sabía que Dios estaba allí, que Dios conocía su corazón, que Dios lo sabía todo de él, desde un principio. Entonces David dice, cuanto más te conozco, es demasiado grande el conocimiento que estoy recibiendo. Es demasiado grande la revelación que estoy recibiendo de ti, porque en mi mente limitada no puede caber tanta información tan grande y tan maravillosa. Porque a veces pensamos que conocemos a Dios, pero realmente no podemos llegar a comprender ni a entender la grandeza de Él. Dios es grande y no cabe en nuestra mente entender esa grandeza. En Isaías Él dice que Él mide con el palmo, mide el universo. ¿Se imaginan lo que es eso? Un palmo es esto, de aquí a aquí. En Isaías dice que con un palmo Él mide el universo. Y solamente nuestra galaxia, la Vía Láctea, no hemos podido todavía descubrirlo todo. Hay mucho por descubrir en nuestra Vía Láctea y hay millones de galaxias. Nosotros no podemos llegar a saber la grandeza de este universo, pero sin embargo la palabra dice que Dios lo mide con la palma de su mano, con un palmo. Si nosotros miramos solamente este mundo, este es nuestro planeta Tierra, es mucha información para nosotros entender la grandeza de Dios, porque hay un orden perfecto cómo suceden las cosas. En la naturaleza, el sol sigue su curso, la luna sigue su curso, la tierra sigue su curso, el universo sigue su curso. Aunque la gente no crea en Dios ni en la existencia de Dios, nosotros podemos ver la mano de Dios solamente mirando lo que está cerca de nosotros. Porque la tierra no puede seguir su curso simplemente por sí sola. Y eso es lo que David encontró en ese desierto. Pudo conocer a Dios. Pudo entender un poquito de la grandeza de Dios. Job dijo, Señor, lo voy a leer. Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Esta es la Reina Valera. Está en Job, capítulo 41, versículo 3 a 6. Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, de cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job era un hombre de Dios. Era considerado por Dios un hombre justo. Job pensaba que conocía a Dios, pero Dios vino a él y se reveló a su vida. En la traducción lenguaje actual dice, Señor, ya no te conozco solamente por lo que los demás me contaban de ti, sino que ahora yo puedo hablar contigo cara a cara. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros, que le conozcamos, que hablemos con Él cara a cara. Y eso fue lo que David vivió en ese desierto, en ese tiempo de persecución y de mucho sufrimiento.
David podía decir, ahora realmente puedo conocer un poco de ti. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Realmente conocemos a Dios? ¿Pasamos pruebas? Sí, pero esas pruebas son para que nos lleve realmente a conocer a Dios, para saber quién es Él. Dios conoce desde el momento que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Hoy en día están las ecografías amplificadas, podemos ver la figura del bebé, pero sin embargo Dios dice que Él estaba cuando se estaba formando, ese embrión estaba formándose a la vista de Dios. Él lo estaba viendo y Él se estaba encargando que cada cosa estuviera en su lugar. El domingo estábamos escuchando una predicación de un pastor y él decía, somos la obra maestra de Dios. Somos una creación maravillosa. Y Dios mismo se encargó de que así fuera, porque Él mismo estuvo en el momento que estábamos siendo formados. Y Él decidió cómo teníamos que ser. Él nos puso cada detalle que tenemos hoy, lo puso Dios. Fuimos creados conforme a su voluntad, conforme a su corazón. Él hizo de nosotros como Él quiso, como Él quiso. Hoy en día nunca estamos contentos con lo que tenemos. Los que tienen el pelo liso lo quieren con rulo. Los que lo tienen con rulo lo quieren liso. ¿Verdad? Los que tienen los ojos azules quieren de otro color y nunca estamos contentos, pero olvidamos que Dios nos hizo de esa manera. Y Él es sabio para hacernos como Él quiso. Él sabe del porqué. Cada detalle de nuestra vida fue diseñado por Él. Nosotros tan solamente tenemos que estar agradecidos, porque es su amor y su misericordia el que nos formó así. Y David entendió eso. Muchas veces somos rechazados. En la mayoría de las personas está esa historia de rechazo, pero Dios nunca nos rechazó. Dios nos amó, nos hizo una creación perfecta. El pecado nos distorsionó, sí, lastimosamente, pecamos y olvidamos un poquito o nos alejamos un poquito de esa identidad que Dios nos dio. Pero tenemos que recordar que tenemos una identidad en Cristo. Dios le dio una identidad a Adán en el jardín del Edén, una identidad en Él, en Dios. Pero el pecado distorsionó esa identidad. Pero en Cristo nosotros podemos volver a recuperar esa identidad que tenemos en Dios. Dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Y eso no lo puede cambiar nadie. Ni aun el enemigo con todas sus artimañas y sus astucias, llevándonos a pecar, no lo puede cambiar. Cuando estamos en Cristo, tenemos la identidad de Cristo. Y tenemos que estar seguros de esa identidad. Y Dios conoce todo de nosotros, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Porque dice que todo, absolutamente todo estaba escrito en el libro de Dios. Cuando ya estábamos siendo formados, ya todo Dios estaba escribiendo en su libro lo que debíamos de ser, lo que debíamos de hacer y cómo íbamos a hacer. Porque dice, aún no estaba yo naciendo, aún yo no estaba viviendo, pero ya todo estaba escrito en tu libro. ¿Ven? Hay un propósito, hay un diseño especial
en la vida de cada uno de nosotros. Dios hizo un diseño especial, un diseño maravilloso. Y el deseo de Dios es que nosotros podamos llegar a cumplir, a vivir ese diseño que Él tuvo en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Dios lo sabe todo. Veníamos hablando con Rosy del pecado, que cuando somos conscientes del pecado nos sentimos muy mal, ¿verdad? Nos sentimos fatal. Y a veces ni nosotros mismos comprendemos por qué es que pecamos. Porque conocemos, sabemos que es el pecado. Sabemos que estamos pecando, pero aún así lo hacemos. Nosotros no tenemos una comprensión de eso, pero Dios sí. Dios tiene comprensión. ¿Saben por qué? Porque en otro salmo David dice, Señor, tú conoces mi condición. Dios conoce nuestra condición. Somos débiles seres humanos que le necesitamos a Él. Necesitamos de Dios en cada paso de nuestra vida. Necesitamos de Dios cada segundo de nuestra vida. Necesitamos su dirección. Necesitamos su ayuda en todo momento, porque por nosotros mismos no podemos. No tenemos capacidad de hacer bien las cosas porque la maldad está dentro de nosotros. Pero Dios nos recuerda que Él lo sabe todo y que Él está en nuestra vida. Y que Él está allí para ayudarnos cuando nosotros venimos a Él. Cuando nosotros corremos y pedimos ayuda al Señor, Él nos ayuda, Él nos da el socorro que necesitamos, porque Él dice, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Dios nunca echa fuera a nadie. Cuando venimos con corazón sincero a Él, Él nos ayuda, Él nos levanta, Él nos fortalece y nos ayuda a continuar en el camino. Eso David comprendió en ese viaje que él hizo por el desierto. Y David sigue hablando sobre la protección de Dios sobre su vida. Porque David corrió muchos peligros allí, mucha persecución, muchos enemigos y podía haber muerto, pero sin embargo la protección de Dios estaba sobre él. En todo momento. Y David podía venir a Dios. Cada vez que venía a Dios, Dios estaba allí como un padre para fortalecerlo, para consolarlo y para levantarle, infundirle ese ánimo que él necesitaba. Y Dios no es diferente, Dios no ha cambiado. A veces pensamos que Dios ha cambiado, Dios no cambia. Porque la palabra dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es ayer, Dios es hoy y Dios es eternamente y para siempre. Y Dios no va a cambiar porque Él es Dios. Nosotros sí cambiamos, nosotros sí continuamente somos muy volubles, pero Dios no cambia. Dios sigue siendo ese Padre amoroso que está allí cada vez que corremos a sus brazos, ese Padre protector. Él sigue siendo ese Padre protector para nosotros, porque Él no nos deja, Él no nos abandona. Y David dice, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Quién puede huir de Dios? Si Dios está en todas partes. Es la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. Dios está aquí con nosotros. Y Dios está en cada congregación que está levantando culto en esta mañana. Y Dios está en la calle. Y Dios está por donde nosotros podemos mirar. Dios está. ¿Podemos escondernos de Dios? No. David dice, si yo subo al cielo, allí estás tú. Aunque me vaya en lo profundo de la tierra, allí estás tú. Si me fuera del otro lado del mar, allí estás tú. No podemos huir de Dios. Muchas veces queremos huir de Dios. Desde Adán y Eva quisieron esconderse de Dios. No pudieron. Tampoco tú y yo hoy podemos escondernos de Dios. Porque allí donde estemos,
Dios nos está observando. Y allí donde vayamos, Dios nos va a estar esperando. Es mejor volver a Él. Es mejor volver a los brazos del Padre, porque allí estamos seguros. Allí tenemos seguridad. Tenemos paz, tenemos gozo y lo tenemos todo. Pero cuando queremos huir de Dios, solo hay tristeza, amargura. ¿Cuánto más, verdad? Sufrimos mucho cuando tratamos de huir de Dios, aunque cuando sabemos perfectamente que no lo podemos hacer. Y David sabía eso, no podía huir de Dios. Dios estaba con él desde el principio, desde niño. David, un niño pastor de ovejas, Dios estaba allí con él, cuidando de él, ayudándole, aun cuando su propio padre, su propia familia lo tenía por allí, tirado, rechazado. Dios estaba con él. Dios lo cuidaba, Dios lo protegía desde el principio. Y Dios hace eso con todos nosotros. ¿Cuántas veces pensamos que Dios está lejos, que Dios nos dejó, que Dios nos abandonó? Pero no es así. Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos deja de lado. Él siempre está allí. Siempre está allí. Solamente nosotros tenemos que decir: Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Señor, socórreme. Y el Señor va a responder a nuestra oración, porque está allí como ese Padre. Y también podemos ver, Él habla de sus enemigos, pero nosotros podemos ver de esta manera: tenemos muchos enemigos, pero nosotros no podemos desear el mal a nuestros enemigos, porque de la misma manera que Dios tiene misericordia de nosotros, también tiene misericordia de ellos. Y nosotros tenemos que mirar de este lado, de que si yo miro la vida de otro que está mal, que está andando en mal camino, yo tengo que mirar mi vida. Y David dice: Señor, escudriñame, pruébame, mira mis pensamientos, mira mi corazón, cómo estoy delante de ti. Y eso es lo que continuamente nosotros tenemos que decir: Señor, examíname, ayúdame a ver lo que estoy haciendo mal. Ayúdame, Señor, a ver en aquello que yo te estoy ofendiendo. Ayúdame a ver en aquello que yo estoy pecando contra tus leyes, contra tus mandamientos. Ayúdame a ver en aquello que yo estoy saliendo fuera de tu voluntad, fuera de los propósitos que tú tienes para mí. Eso es lo que David está diciendo: Señor, y ayúdame a volver al camino de la vida eterna. Y esta palabra es interesante: al camino de la vida eterna. Porque muchos hablamos de salvación y olvidamos que la salvación es el camino a la vida eterna. La salvación es un camino y se llama Jesucristo. Y nosotros tenemos que vivir en ese camino que es Cristo. Y nos dice Juan 17:3 que la vida eterna es conocer a Dios Todopoderoso y conocer a su Hijo que Él envió. Esa es la vida eterna. Ese es el corazón de Dios para cada uno de nosotros, que le conozcamos. Que le conozcamos, pero Él quiere eso aquí. Sabemos que cuando morimos tenemos seguridad de que vamos a verlo y vamos a encontrarnos con Él. Pero Dios quiere que le conozcamos aquí, en nuestro caminar aquí en la tierra, en nuestro andar aquí en la tierra. Él quiere revelarse a nuestra vida.
somos una familia, formamos parte de su familia. Y una familia conoce a sus miembros. Y si yo no conozco a Dios Padre aquí, si yo no conozco a Cristo aquí, que dio su vida por mí, que pagó un precio tan alto por mí, ¿cómo voy a pretender yo ir al cielo? ¿Cómo puedo yo decir que en el cielo lo voy a conocer? Eso es ilógico. Eso no es lo que la palabra de Dios me dice. El camino a la vida eterna es Cristo, conocer a Dios y conocer a Cristo. Y esa fue la experiencia que David tuvo en ese desierto, en esa persecución. Conoció a Dios, sabía quién era Dios, conocía la grandeza de Dios, conocía la justicia de Dios, conocía la soberanía de Dios. Muchos asuntos, David tomó malas decisiones, sí, la Biblia no lo esconde. Pero en muchas decisiones David entregaba todo en las manos de Dios y decía que Dios era el que tenía que resolver ese asunto. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que nosotros entreguemos las cosas en las manos de Dios y decirle, Señor, esto solamente tú lo puedes resolver. Ayúdame a no querer resolverlo yo. Ayúdame a dejarlo en tus manos y que sea conforme a tu voluntad y sea a la manera como tú quieres hacer las cosas. Ese es el corazón que tenemos que tener nosotros, no luchar contra la voluntad de Dios, ni no luchar tampoco con las pruebas que estamos viviendo. Las pruebas tienen un propósito y siempre es la de llevarnos a Dios. En Oseas dice, te llevaré al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. Eso es lo que Dios quiere, que nos enamoremos continuamente de Él, que vivamos totalmente en dependencia de Él y que caminemos con Él a su lado. Amén. Y Él quiere revelarse en nuestra vida y no olvidar que Dios siempre está allí, que Dios lo ve todo. Dios lo conoce absolutamente todo y que nada, absolutamente nada escapa de sus manos. Y gloria a Dios por ello. Entonces, tenemos que recordar esto, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios y no hacer de nuestro Dios un Dios pequeño. A veces hacemos los problemas más grandes que Dios. A veces hacemos las situaciones más grandes que Dios. Pero nosotros no podemos comparar. Pablo dice, las pruebas, las tribulaciones son momentáneas y no es nada comparado con la gloria que nos espera con Dios. Cuando nosotros realmente confiamos en Dios, entregamos en tus manos y nos sometemos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Conforme a la voluntad de Dios, que sea hecha en nosotros. Y que nos levantemos en victoria en Cristo. En Él lo tenemos todo. Él nos tiene bien agarrado. David dice, por detrás y por delante me rodeaste. O sea, la mano, la protección de Dios está sobre nuestra vida. La presencia de Dios está sobre nuestra vida. Entonces no hay nada que temer. Al contrario, es para que vivamos en confianza y vivamos en ese gozo que necesitamos, porque la verdad es que no vivimos en gozo. Y necesitamos volver a ese gozo. David dice, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Eso qué es? Señor, devuélveme el gozo de tu presencia. Eso es lo que David está diciendo. Y necesitamos volver al gozo de la presencia de Dios en nuestra vida. Si realmente queremos vivir en victoria y alcanzar la meta que Dios tiene para nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga.